Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues nada, ¿cómo están? Ay, estoy acomodando un poco el micrófono, perdón si escuchan mucha interferencia. Ahí está. Creo que ya se escucha mejor. No lo sé. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos en un nuevo capítulo de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis. Y pues bueno, estamos en un nuevo capítulo llamado Pulsiones, Angustia y Defensas. Espero que les guste, espero que les encante. Y pues bueno, empezamos. Las pulsiones. El sistema que Freud elaboró por su propia naturaleza siempre se halló sometido a un proceso de investigación continuo cuyos progresos no se daban de manera lineal. Reivindicar el carácter científico del psicoanálisis y diferenciarlo de la filosofía, las creencias o la medicina implicaba buscar explicaciones continuamente, iluminar zonas de penumbra, revisar conceptos y afinar categorías y definiciones. Como se ha visto anteriormente, uno de los fundamentos de ese sistema es la concepción de la psique como un sistema bioenergético complejo que tiende, de manera constante, a crear y, sobre todo, a mantener el equilibrio. La mente humana se compone de varias partes, las tres regiones, el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y los tres actores, el ello, el yo y el superyo. Está gobernada por mecanismos distintos y a menudo contradictorios, y se halla en contacto con la realidad externa, de la que capta una gran cantidad de información cambiante que la obliga inevitablemente a tomar decisiones y actuar en consecuencia. Esta tensión continúa, este juego entre varios actores, esta tensión continua en este juego entre varios actores implica que la psique nunca alcanza un equilibrio perfecto y estable, sino que se halla inmersa en su continua búsqueda, hecho que le causa más tensión que tranquilidad. Al analizar la segunda tópica, hablamos también de las pulsiones. Si quisiéramos ampliar esta idea, podríamos decir que las pulsiones son precisamente esos estímulos internos que perturban dicho equilibrio, un concepto que se halla en el límite entre el cuerpo y la mente que permite dar cuenta, en términos generales, de una cierta cantidad de energía que se proyecta en una dirección determinada y busca una satisfacción inmediata. En su ensayo Pulsiones y destinos de pulsión de 1915, Freud describe diversos mecanismos relacionados con este tipo de impulsos de energía, que pueden además transmitirse en distintas direcciones. El proceso pulsional posee un recorrido dinámico, una proyección psíquica hacia una meta, y se caracteriza en función de tres aspectos: el origen, el objeto y el objetivo. La fuente es una excitación somática localizada en una zona de nuestro cuerpo, que varía dependiendo de la situación y el estado de desarrollo psicosexual, tal como se ha visto anteriormente. El objeto es el medio por el cual la pulsión alcanza su objetivo. Es la parte más variable de todas cuantas participan. Puede ser un objeto o bien una parte del cuerpo del sujeto, y cambiar a lo largo del itinerario que sigue una pulsión en pos de su satisfacción. La meta, como puede imaginarse, es la consecución de ese objetivo y se salda con el aminoramiento o la desaparición de esa tensión inicial. Pero aunque la satisfacción solo puede lograrse cuando se elimina el estado de estimulación de la fuente de la pulsión, conviene tener en cuenta que existen más formas de llegar. Las pulsiones no están determinadas por sus efectos, ya que existen diversas formas de desviarlas y redirigirlas a un destino distinto o bien aplazarse si fuese necesario. En el movimiento que se genera, las energías pulsionales, transformadas de manera diversa, se configuran como algo equivalente, a nivel simbólico, del deseo inicial y de la meta que deseamos alcanzar. Con el paso del tiempo, Freud desarrolló y enriqueció su hipótesis acerca de cómo pueden clasificarse tales pulsiones. No en vano, la publicación en 1920 de Más allá del principio del placer marcó un punto de inflexión. Amor y muerte, Eros y Tánatos. En el texto que se acaba de mencionar, uno de los menos lineales de su obra, Freud se inspiró en la mitología griega para introducir los conceptos de Eros y Tánatos para representar, respectivamente, los instintos de vida y de muerte.
El eros es, en términos generales, la fuerza psíquica que nos lleva a actuar en pos del placer, entendido no solo en un sentido sexual o erótico, sino como un deseo, como una presión creativa y constructiva, una voluntad de ir más allá y establecer relaciones con otros sujetos. A esta tendencia fundamental se opone Thanatos, la pulsión de muerte, una unidad agresiva que anima al caos y la destrucción. De este modo, si el propósito de Eros es establecer la unidad y la armonía, Thanatos, por el contrario, se esfuerza por sembrar la discordia y destruir cualquier lazo. Ambos conceptos, al menos en un primer momento, Freud los tomó de sus numerosas lecturas y, en especial, de Schopenhauer y su concepción de la vida, a la que consideraba una insatisfacción constante y dolorosa. Quizá no sea fortuito que el padre del psicoanálisis acuñase ambas ideas en una época en que había perdido a una de sus hijas, Sophie. Asimismo, al interesarse por los supervivientes a la Primera Guerra Mundial, Freud detectó la presencia de un mecanismo muy peculiar, basado en la compulsión de repetición, la tendencia arcaica y dolorosa a replicar en el curso del tiempo experiencias muy dolorosas, ese retorno instintivo y constante a las experiencias traumáticas, que no dudó en motejar de demoníacas, emerge sistemáticamente cuando se pide al paciente que hable con plena libertad para traer de vuelta lo que previamente había sumergido. En la transferencia analítica, este rebote del dolor debe responder en algún modo al principio de placer. Y precisamente ese es el instinto primordial de muerte. La mente humana se convierte así en un campo de batalla en el que se enfrentan ambos principios, Eros y Thanatos, para tomar el control, aunque la lucha será eterna y sin un vencedor claro. Este choque sin descanso, y no la victoria, aunque sea momentánea, de uno u otro, explica la variedad de los fenómenos vitales. Impulsadas por el principio de placer, las pulsiones eróticas se hallan en el origen de todas las tendencias que favorecen la vida, sean propias y ajenas, así como los lazos emocionales, amistad, amor, protección, atención. Asimismo, son la manifestación psíquica de las fuerzas con que los organismos vivos resisten todo conato de disgregación. Las pulsiones de muerte, por su parte, expresan la tendencia de todos los seres vivos a regresar a un estado inorgánico, a ese equilibrio definitivo que es la muerte. A la acción de Thanatos se deben los sentimientos de envidia, odio, destrucción o agresión. Tomados en conjunto, estos instintos desembocan en la destrucción y la guerra, mientras que la vida en sociedad toma forma gracias a las pulsiones de vida que empujan a los sujetos a unirse y colaborar mediante la creación de lazos. Por encima de ambos procesos se hallan sendas fuerzas opuestas, la agresión y la libido, a la que Freud considera una forma de energía psicosexual que se mueve sin un propósito o una dirección definida. Si volvemos por un momento a los principios de placer y de realidad, veremos que Freud nos mostró cómo la energía psíquica sigue una regla muy simple, la descarga ligada siempre a la satisfacción y el placer. Aquí hay un cuadro que nos dice líbido, se refiere a manifestación de energía psíquica desencadenada por el instinto de conservación. La pulsión de naturaleza puramente sexual integra todas las pulsiones eróticas. Y bueno, continuamos. En consecuencia, cualquier acumulación o aumento de energía que no logre descargar ocasionará un estado de tensión interna y por lo tanto de desapacibilidad. Sin embargo, los seres humanos tendemos a percibir la energía libidinal y la agresiva, que son innatas y completamente psíquicas, como sensaciones somáticas más ligadas al cuerpo. La hipótesis, pues Freud siempre se cuestionó su teoría, ya que consideraba que solo podía avanzar a tientas, en la que se basan esos mecanismos, propone que los seres humanos no actúan solo movidos por los estímulos del entorno, sino también por las presiones internas, derivadas de la dinámica de la mente y el cuerpo. Como si de una suerte de combustible se tratase, estos estímulos internos nos impulsan a actuar y promover un cambio, sea positivo o negativo, no en vano. Perdón, ahí era un punto. Ok, retomamos. No en vano, la libido se define como una energía constructiva, mientras que la agresividad entraña una fuerza disruptiva e incluso autodestructiva si se vuelve contra sí misma. La pulsión de vida, movida por energía libidinal, pretende establecer lazos o conexiones entre diversos organismos. La pulsión de muerte, por el contrario, expresa una tendencia hacia la materia orgánica preexistente a la vida, a la inactividad extrema, a la muerte. Ambas pulsiones, aunque opuestas, pueden entrecruzarse y fundirse no solo en el ámbito clínico, tal como se observa en las sesiones
de psicoterapia, sino también en la actividad mental de cualquier persona. La pulsión de muerte se halla Ok. La pulsión de muerte se halla presente incluso en las relaciones amorosas y, por el contrario, no es raro que un episodio de crueldad depara algún tipo de satisfacción libidinal. De hecho, no hay por qué considerar a Thanatos como un freno o un obstáculo que se interponga a la consecución de un objeto. Si se canaliza adecuadamente, puede convertirse en una herramienta valiosa para alcanzar una meta. Al entablar amistad, por ejemplo, luchamos contra ciertas dificultades que se oponen a la unión, como la distancia o la falta de tiempo libre. Y si pensamos en el mundo del trabajo, ¿cuántas veces es necesario recurrir a una dosis de agresividad controlada para enfrentarnos a nuestros adversarios y concluir una tarea con éxito? Sea como fuere, es preciso que Eros controle la pulsión de muerte para evitar consecuencias perjudiciales e incluso fatales, tal como ocurre con los comportamientos autodestructivos cuando la descarga se dirige hacia uno mismo o con las acciones violentas hacia el entorno. La angustia, de síntoma a señal de alarma. En su reflexión acerca de la construcción de la psique, Freud determinó un estado de sufrimiento y miedo que identificó con la palabra alemana Angst, angustia. Una vez más, el significado del término cambió y se precisó con el tiempo hasta unirse indisolublemente con el yo, el diplomático que media entre las diversas exigencias del individuo e intenta conciliar el ello con el superyo. El concepto de angustia adquirió paulatinamente una importancia considerable y acabó por convertirse en uno de los aspectos fundamentales de la teoría psicoanalítica. Freud lo integró en la estructura y el funcionamiento del aparato psíquico humano y otorgó a este estado emocional negativo una explicación psicógena, es decir, un origen puramente psicológico, desligándolo de cualquier causa orgánica. Tal concepción se oponía frontalmente a la psiquiatría de finales del siglo XIX, que situaba la angustia en el plano físico y la consideraba una disfunción del sistema vegetativo, tal como parecían demostrar ciertas manifestaciones neurogenerativas como la sudoración, la taquicardia, los temblores, etc. En sus primeros escritos, el padre del psicoanálisis la relacionó con una falta de satisfacción de las pulsiones. La angustia sería, pues, un síntoma de esa remoción. Así, cuando una pulsión, de la naturaleza que fuese, no logra satisfacerse, la energía psíquica se acumula y origina angustia. En tales circunstancias se crea un estado de tensión que no puede ser controlado ni descargarse y en consecuencia se genera incomodidad, dolor y miedo en respuesta a un sistema que no funciona. El hecho de que la energía pulsional no decrezca puede deberse a un mecanismo de defensa. El yo se ve obligado a rechazar instintos que no se ajustan a las normas sociales y morales que el sujeto comparte, como ciertos impulsos sexuales o destructivos. Con independencia del motivo específico que impide satisfacer la pulsión, durante las situaciones de angustia se experimenta una incomodidad muy desagradable originada por una acumulación de energía psíquica que no haya una salida. Dicho de otro modo, la falta de acuerdo entre el pobre yo y sus amos impide cualquier negociación. Tiempo después, en un ensayo de 1926 titulado Inhibición, síntoma y angustia, y que, pese a ser un tanto desordenado, constituye uno de los más importantes de toda la producción, Freud aportó una interpretación diferente de la angustia. Pasó a considerar la reelaboración y reformulación de pensamientos como una suerte de detonador, una señal que desencadena los mecanismos de defensa a los que recurre el yo para protegerse de cualquier trauma psicológico. La angustia, pues, deja de ser una reacción pasiva y pasa a convertirse en una actividad real de la mente. Sin embargo, esta nueva concepción no implica que haya descartado su teoría inicial. Freud tan solo modificó el punto de vista para centrarse en la función de la angustia en la vida cotidiana, dejando de lado su origen. De acuerdo con su razonamiento, el cuerpo humano, en situaciones potencialmente peligrosas, experimenta ansiedad y miedo, y la angustia alertaría al yo de las amenazas que se ciernen sobre el equilibrio psíquico y mental, con independencia de que éstas sean reales o imaginarias, o provengan del ello o del mundo exterior, ya que lo verdaderamente importante serían los efectos nocivos que podrían acarrear. El yo como guardián.
El yo, advertido por la señal de alarma de la angustia, entra en lisa activando diversos mecanismos de defensa para evitar que pensamientos y emociones no deseadas lleguen al consciente. De acuerdo con la comparación que se ha establecido páginas atrás, la angustia sería el funcionario de la embajada que comunica al yo una amenaza inminente y nuestro diplomático debe emplear todos sus recursos para frenarla. El conjunto de todos esos procedimientos que el yo pone en marcha para protegerse de esos contenidos amenazantes, así como la angustia, constituyen los mecanismos de defensa, operaciones automáticas e inconscientes que se implementan con independencia de la voluntad del sujeto y con las que el yo intenta alejar de la conciencia cualquier contenido angustioso o traumático que le resulte molesto y que, además, sea inaceptable para el superyo. Dichos mecanismos son, ante todo, medidas de salvaguarda que no deben considerarse necesariamente como un elemento negativo o patológico, sino más bien como una medida que nos permite afrontar con mayor seguridad nuestro quehacer cotidiano y vivir mejor. Solo dan lugar a trastornos psicológicos en aquellos casos en que se manifiestan con una rigidez y una severidad excesivas. En tales situaciones, los mecanismos de defensa se endurecen demasiado. En tales situaciones, los mecanismos de defensa se endurecen demasiado, coartan la libertad de acción del individuo, impiden la satisfacción de las necesidades instintivas y, en lugar de desaparecer, permanecen latentes en silencio en el inconsciente y pugnan por emerger hacia la conciencia. Los mecanismos de defensa, de hecho, solo neutralizan la representación, es decir, la forma, de ciertas peticiones, no su energía pulsional, que puede dañar el sistema mediante la creación de conflictos psíquicos, por ejemplo, entre el consciente y el inconsciente, o entre las exigencias del ello y las necesidades del superyo, de difícil resolución. En ese momento, según Freud, se originan los síntomas neuróticos que sirven como formaciones de compromiso entre las exigencias del ello y las defensas del yo y que deben interpretarse como manifestaciones de conflictos psíquicos que se han vuelto crónicos. Y bueno, aquí hay un cuadro que dice formaciones de compromiso, que se refiere a, también conocidas como formaciones transaccionales, representan la unión simbólica de un deseo inaceptable o inalcanzable y la defensa de dicho deseo. Los síntomas, tales como el sufrimiento o las dificultades percibidas, surgen como un compromiso entre el yo que se defiende y la representación inaceptable rechazada. Ok, se termina ahí. Los mecanismos de defensa. Optar por un solo mecanismo de defensa o más depende de diversos factores, como las características individuales y las circunstancias del momento. El mecanismo escogido con más frecuencia tiende a repetirse de manera mecánica y llega a convertirse en un hábito que se integra en la personalidad del individuo. Incluso el yo tiene sus preferencias. Aunque Freud describió algunos, su análisis y desarrollo se deben al trabajo de su hija Ana. Remoción. Constituye el principal mecanismo de defensa. Se encarga de borrar, o más bien negar cualquier tipo de contenido, ya sea una emoción o un pensamiento, presente o en potencia que se considera una amenaza en el caso que aflore en el consciente. De este modo, es posible eliminar impulsos, deseos, fantasías y sentimientos provenientes del ello que pueden resultar demasiado intensos o sencillamente irreconciliables con la voluntad del superyo y el ideal perseguido. Dicho mecanismo funciona en un nivel subconsciente e impide que todos esos contenidos accedan a la conciencia. Se le considera, además, un proceso universal y básico en el ello que permite mantenerlo separado del resto de la psique y opera en todas las acciones que desarrollamos en nuestra vida, sin que necesariamente entrañe el desarrollo de ningún trastorno. Sin embargo, aunque pueda negar la presentación de pulsiones inaceptables, no puede neutralizar la energía psíquica del ello, que se mantiene a pesar de que los pensamientos y emociones se mantengan a un nivel inconsciente. También puede fallar en ciertos casos y emerger ciertos contenidos reprimidos, aunque de manera incompleta, ya que los mecanismos de defensa logran alterar su apariencia y tornarlo irreconocible. Su aparición, pues, se lleva a cabo de manera parcial, atenuada, en virtud de una formación de compromiso y siempre como lapsus, actos fallidos o sueños. Piénsese, por ejemplo, en el caso de aquella persona que está convencida de que nunca ha tocado un cigarrillo y se olvida de que lo castigaron en el colegio por pillarla fumando en los lavabos. No se trata de una mentira. El yo ha eliminado un contenido doloroso y un deseo que desde entonces se considera negativo. Proyección. Este mecanismo de defensa se encarga de expulsar pulsiones, ideas, fantasías y sentimientos irreconciliables con uno mismo que, a partir de ese momento, pasan a ser
pasan a considerarse extraños. En virtud de la proyección, el individuo se niega a poseer ciertas representaciones y los atribuye a personas u objetos del mundo exterior, como si el yo dijese: ese pensamiento no es mío, sino tuyo. No en vano, al activarlo podemos llegar a creer que esa presencia molesta y expulsada sea, en verdad, la realidad como se presenta al resto del mundo y no un producto de la imaginación. En algunos casos, la proyección se halla en la base de ciertas formas del delirio, que no es más que una interpretación equivocada de la realidad. Al igual que la remoción, la proyección se halla presente y activa a lo largo de la vida de la persona. Imaginemos que nuestro mejor amigo nunca hubiese estado seguro de sus habilidades como músico. Sin embargo, cuando le preguntan al respecto, se excusa diciendo que son los otros quienes piensan así. El yo, ese guardián, confía a los demás, y no a nuestro amigo, esa creencia, pues considera que un músico no puede permitirse tales vacilaciones. Formación reactiva. Mediante esta operación automática e inconsciente se transforma un contenido inaceptable en su contrario. Así, por ejemplo, una persona con impulsos agresivos puede comportarse con gran educación. Este mecanismo de defensa nos protege de pulsiones violentas o eróticas demasiado intensas y en consecuencia incompatibles con las normas sociales, el yo y el superyo. La transformación de un contenido en su contrario tampoco es necesariamente negativa y constituye un rasgo más de la personalidad, aunque puede convertirse en algo patológico si se utiliza de una manera estricta y exclusiva, o cuando se experimenta dolor o incomodidad si no se consigue transformar un contenido en su contrario. Supongamos que una niña, a la que llamaremos Ana, no soporte a su hermanito desde hace un par de semanas porque no hace más que llorar y además acapara toda la atención de la madre. Un buen día, sin malicia alguna, se le ocurre sugerir que podrían enviar al pequeño a casa de sus tíos, que viven en las montañas, porque allí quizá esté más tranquilo y deje de llorar. Como no puede expresar su agresividad de una manera más directa, pues sería inaceptable. Ana recurre a esta treta para librarse de su hermano, que, a su juicio, sin duda, estará mejor lejos de casa y disfrutar por completo del cariño de su madre. Sublimación. Gracias a este mecanismo de defensa se consigue que el objeto de una pulsión se desplace a un área social y moralmente aceptable. De este modo, una persona puede realizar ciertas actividades en las que canalice sus impulsos agresivos o eróticos de una manera que no se considere censurable y descargar una energía pulsional que, en otras circunstancias, quedaría atascada en un nivel psíquico. Basta con cambiar la forma para que una pulsión, por muy intensa que sea, se convierta en algo asumible. La sublimación es, por lo tanto, uno de los mecanismos de defensa más útiles y eficaces, ya que da lugar a comportamientos por lo general tan sanos y ventajosos como la creación artística, la investigación científica o el deporte. Bueno, ese fue el capítulo, espero que les haya gustado. Creo que leí un poco mejor de lo que yo esperaba. El próximo capítulo es bastante largo. Son 20 pajas. 20 pajas, 20 hojas. 20 pajas ese güey. Nos quedan en total 1, 2, 3, 4. Nos quedan en realidad 4 páginas, cuatro capítulos de Freud y los demás ya son bibliografías y comité científico y así, ¿sabes? Pues espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, me gustó. Y nada, espero que les haya gustado. Yo creo que fue una buena lectura, pude haber leído mejor siempre, como siempre se pudo haber leído mejor, pero creo que no lo hice tan mal como en otras veces. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y pues espero que se hayan divertido, que hayan aprendido también. Y ya saben que los amo, ámense y amen a los demás. Nos estaremos viendo en la próxima. Nos vemos.